Bueno, buenas, ¿cómo va? Vamos arrancando. Ahora sí, no le encontraba el botón, le vamos a arrancar. Bueno, la idea de esta charla es un poco conversar sobre agentes inteligentes o agentes de AI, pero la idea ya es hacerlo desde el lugar, desde un caso de uso en particular. Pero si les parece, antes de arrancar en el talle, para los que estén medio perdidos, les cuento rápido quiénes somos, de dónde venimos y qué estamos haciendo. Y después vamos directamente a la charla. Así que bueno, de nuevo, por si alguien no nos conoce, nosotros somos Datalytics, nos dedicamos a construir soluciones de datos o productos de datos. Es genial poder, hoy por hoy, poder decirlo así tan sencillo. En el pasado, créanme que era muy difícil explicar lo que hacíamos, porque realmente nadie lo entendía. Estamos en esto hace 17 años y bueno, hace 17 años que lo que tratamos de hacer es lograr que las personas tomen decisiones fundamentadas en datos. Ojalá mejores, pero con seguridad decisiones basadas en datos. ¿Qué significa entonces hacer esto? Bueno, básicamente es los servicios que hacemos, ¿ya? Desde obtener el dato de alguna forma, explotarlo de forma visual o analítica, y en base a eso, perdón, alineado justamente a una estrategia de datos, y en base a eso justamente poder construir productos de datos que operativicen esos datos de alguna forma para que una persona en última instancia pueda hacer eso que decía antes. Entonces, a esto nos dedicamos hace 17 años y un poco asociado a esto es que nos pareció este año empezar a charlar sobre agentes inteligentes. ¿En el contexto de qué? Bueno, en 2022 hicimos un ciclo de charlas durante todo el 22 de sistemas distribuidos, porque en ese entonces nos parecía que era interesante conversar respecto a cómo procesar y almacenar grandes volúmenes de datos y sobre todo hacer eso de forma escalable, costo efectiva y un montón de etcétera. Eso fue en 2022. En 2023, obviamente atravesados por la innovación fruto de todo lo que es, posteriormente terminamos llamando AI generativa, nos concentramos en un ciclo de charlas sobre GPT o, para hablar de forma más genérica, modelos de LLM o modelos de AI generativa. O sea, primero, de qué era, de qué se trataba, cómo desarrollarlos, cómo implementarlos, etc. Piensen que toda esta innovación apareció a finales del 2022, ¿no? 30 de noviembre de 2022, o se hizo masiva a partir de esa fecha. Este año queremos darle un enfoque un poco distinto, porque claro, ya no estamos en ese momento tan embrionario, podemos pensar que ya estamos en una segunda generación de aplicaciones basadas en AI, ya lo que es AI y su promesa ya nos atravesó a todos, ya es una realidad, ya nos convencimos por decir una forma que no es una moda. Así que este año vamos a estar, a través de este webinar, estamos lanzando un ciclo de charlas sobre agentes inteligentes. ¿Qué es un agente inteligente? Es, bueno, justamente un agente que nos asiste, nos potencia en nuestras tareas cotidianas, ¿no? Entonces, lo que nos interesa este año es charlar justamente sobre el valor de todo esto, cómo construimos valor a partir del uso de estas herramientas. Pues nosotros creemos realmente que la tecnología, como los datos, no tienen un valor en sí mismo, es decir, son herramientas muy potentes que nos permiten hacer, pero irónicamente en este contexto realmente tan atravesado por la tecnología, el valor va a estar en lo que construyamos con la tecnología y con nuestros datos. Realmente el diferencial va a estar ahí. Es decir, lo paradójico entonces de todo esto es que en este contexto tan atravesado, como decía recién, por la tecnología, el diferencial va a estar en nuestra capacidad creativa para hacer o para usar estas cosas que nos potencian. Justamente como dice Scott Galloway, no es que la AI se va a quedar con nuestro trabajo, sino que alguien que sepa usar esto o que se asista en base a esto es quien lo va a hacer. Así que bueno, volviendo, la idea es, en este ciclo de charlas, es ver un poco cómo a través del método del caso, escuchando casos que hayamos implementado nosotros o un entorno cercano a nosotros, escucharlos, ver cómo los podemos trasladar a nuestra realidad o cómo los podemos extrapolar total o parcialmente a nuestra realidad. Y en esta carrera por innovar, que es un poco en lo que se transformó AI generativa en este último tiempo, estamos todos tratando de innovar de alguna forma, bueno, ver qué podemos llevarnos de estos casos de aplicación. Ya no tanto enfocándonos en cómo hacerlo, pero obviamente vamos a estar charlando de eso, pero más importante en el caso, en cómo se implementó y justamente las segundas derivadas de todo eso, ¿no? Porque en una demo, en una prueba de concepto, todo funciona bien. En la realidad,
es donde surgen algunos interrogantes nuevos, que ya no son tecnológicos, sino son cuestiones más asociadas a, bueno, estoy construyendo un producto y un producto que es en última instancia innovador, porque estoy o automatizando o asistiendo o haciendo algo que antes o lo hacía de forma manual, o más importante, no lo hacía y ahora lo estoy pudiendo hacer, entonces realmente estoy viendo cosas nuevas. Y eso trae, obviamente, he trabajado un montón de desafíos, problemas, etcétera. Estoy hablando de cuestiones éticas y morales, estoy hablando de un montón de cuestiones ya mucho más del plano terrenal o pragmático, de cómo implemento, cómo lo escalo, qué problemas puedo tener o qué problemas tuve y cómo mejor los encaro. Así que de eso se va a tratar este ciclo y, bueno, en particular, hoy somos 6 personas, podríamos casi hacer podemos ya armar un equipo de papi fútbol, ir a jugar. Así que de acá desde Argentina estamos Camila, que es el cerebro organizador de todo esto, quien les habla. Y más en el norte, en Colombia, saludo primero a Rubén, a ver si anda por ahí dando vueltas. Así es, Guille, Cami, Guille, muy buenos días. Buenas tardes para quienes nos acompañan desde España y Europa. Pues felices nuevamente de compartir con todos ustedes lo que nos gusta. Hablar de datos, hablar de lo que nos apasiona y es esa agregación de valor. Y como lo dices, Guille, pues ya en este caso es de agregación de valor, pero de forma tangible, en casos de negocio como tal aplicados. Y bueno, siguiendo con ese saludo y ciclo de presentaciones, también quiero saludar a Luisa Fernanda Castañeda, responsable del área de licitaciones y contratos en Confama. ¿Y cómo vas, Luisa? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te sentís compartiendo este espacio con nosotros? Hola, muy bien, gracias. Muy Qué bien, nota, todo acá excelente. qué chévere, bienvenida. Y también por acá nos está acompañando Andrés Toro. Andrés Toro es el gerente de proyectos de datos y analítica en Confama, con quien también vamos a estar dando esa visión más desde la aplicación de los datos. ¿Y cómo va todo, Andrés? Buenos días, Rubén. Todo muy bien, gracias a Dios. Contento de Eh, estar pues en este espacio, como vos decís, hablando un poquito de esos proyectos que son bastante chéveres. qué nota. Bueno, y cierro con nuestro amigo José. José Osorio, director de analítica avanzada de Datalytics. ¿Cómo va todo, José? Buenas, todo súper bien, Rubén también acá. Es muy emocionado por compartir también esta clase de experiencias que creo que son muy enriquecedoras, sobre todo desde el negocio y visto desde el negocio. Creo que es lo más importante. Así es, José, Luisa y por supuesto Andrés. Entonces vamos a dar inicio, pues vamos de una al grano. Quiero redondear un poco la idea que mencionaba Guille al principio y es que ya hoy hablamos de agentes inteligentes, ¿cierto? Hablamos de lo que es aplicación y mencionamos ahora y es construcción de valor. Y dentro de ese, ahorita tomaba nota un poco de lo que el año antepasado decíamos, bueno, ¿qué es eso de los sistemas distribuidos? ¿Qué es eso de GPT? ¿Qué es esto de la inteligencia artificial generativa? Luego contábamos un poco de hoy cómo lo estamos implementando, pero ya este año nos vamos a concentrar un poco es en el por qué y en el para qué. Y aquí es donde hablamos de la generación de valor. Y acá es donde, pues, justamente dentro de lo que es este ciclo desde con Confama, desde lo que es negocios y empresas, dijimos, bueno, vamos a empezar a ver cómo esas necesidades de negocio las empezamos a llevar a lo que hoy la tecnología nos está ofreciendo. Y cuando hablo de tecnología, no hablo solamente de máquinas, de fierros, de algoritmos, de lenguajes, sino también desde las capacidades de nosotros en términos de análisis, lo que conocemos como analítica de datos. Entonces, desde el año pasado hablábamos de que con Confama tenemos 3 implementaciones muy interesantes pues, al momento. Por allá habíamos hecho un bot de recomendación de líneas de formación, se llamó Confama Pro, muy chévere. Hablamos también de Gobi, inteligencia artificial generativa aplicada a lo que es el contexto de datos. Y hoy, con Luisa y con Andrés, vamos a estar hablando de lo que fue LizzieBot y de lo que fue todo lo que es la aplicación de la inteligencia artificial generativa y obviamente los asistentes como tal a un área de contratación y licitaciones. Entonces, como aquí las estrellas son los que sí saben desde el mundo técnico, desde el mundo de negocios, entonces te la paso, Luisa, para que nos contes un poco de qué es Confama, de dónde surge esta necesidad, cómo hoy crees que este tipo de implementaciones te agregan valor y por supuesto con Andrés y con José ya hablamos desde el punto de vista técnico. Entonces, Luisa, el escenario es todo tuyo.
Hola, bueno, me cuentan por favor si están viendo mi pantalla. En 3, 2, Hola, ¿no me escuchan? 1. Sí, Luisa, te escuchamos. Ok, ¿y están Vale. viendo mi pantalla? Estamos Por viendo ahora no. todavía la de Guille. A ver, un asistente que nos ayude a que Guille deje de compartir y a que proyectemos la imagen de pantalla, la captura de pantalla de Luisa. Ahí Luisa nomás, fíjate, bueno, compartir pantalla directamente ya va a estar saliendo. Sí, ya, eso estoy haciendo. Y dice que algo se está compartiendo en el evento en directo en este momento y ya. Pero vamos a chequear. Necesitamos un agente para esto. Sí, por favor. Ya, creo que ya. Ahora sí. ¿O no? Sí, Sí, Luisa, listo. súper. Perfecto. Bueno, entonces, sí, primero voy a dar un contexto de lo que es Confama, ¿cierto? Confama es la primera caja de compensación familiar que se creó en Colombia. Somos la Caja de Compensación Familiar de Antioquia. Se creó entre empresarios y trabajadores. Estamos cumpliendo 70 años, se creó en 1954 y a partir de allí, pues como el modelo fue tan exitoso, fue implementado, fue creado más bien a través de una ley para implementarse a nivel de toda Colombia, ¿cierto? Entonces hay cajas de compensación en cada uno de los departamentos. ¿Qué es Confama? Confama nosotros nos definimos como una plataforma social que conecta y transforma. Somos un puente que conecta a las empresas porque con el aporte que hacen las empresas deben de hacer un aporte del 4% de lo que recibe cada trabajador de su salario, ¿cierto? Hacen un aporte del 4%, entonces nosotros con ese 4%, ¿qué le contribuimos a las empresas? Primero, al buen clima laboral, al bienestar de sus equipos de trabajo. Y de esa forma, la empresa accede a una mayor productividad. Se ha demostrado que cuando hay un buen clima laboral, que cuando hay un bienestar de las personas e incluso pues de las familias, eso se transfiere en mayor productividad para las empresas. Y a su vez cumplen con las responsabilidades sociales empresariales más esenciales, pues que ahora sabemos que eso es algo muy importante. Pues en la actualidad. ¿Y qué reciben las familias y los trabajadores? Pues primero acceden a un trabajo más digno, garantizan sus derechos sociales y reciben una prestación social. Que nosotros en Confama lo llamamos o nos concentramos en dos temas específicos que es de cuidado y de progreso. De cuidado son temas asociados a la salud y al ocio, y de progreso asociados al ingreso, a los créditos, al hábitat, a la educación y a la cultura. Acá tengo una imagen que ilustra pues como mejor qué es lo que hace Confama, ¿cierto? ¿Qué es lo que somos Confama? Nosotros nos centramos en ese capital humano. El capital humano es el retorno de la inversión que se hace, en los humanos, en las personas, ¿cierto? Entonces, eso se define como el stock o como ese capital o ese cúmulo de habilidades cognitivas, socioemocionales, de salud, estado nutricional de la persona y su familia.
Entonces nosotros nos encargamos de apoyar ese capital humano a través del cuidado y del progreso entre las empresas que invierten en su talento humano y las familias. Ok, entonces nosotros, además de ser una caja de compensación familiar, también somos una empresa social. Nosotros nos administramos como un negocio privado, como una entidad sin ánimo de lucro, es decir, una ESAL. Cuando hablamos de entidad sin ánimo de lucro, lo que queremos decir es que todos nuestros recursos, todo lo que nosotros obtenemos a través de pues, administrar una empresa, son reinvertidos en la población, son reinvertidos en esos que son nuestros afiliados. Entonces aquí es donde viene el área de contratos y licitaciones, ¿cierto? Porque nosotros estamos por fuera del subsidio familiar. Nosotros acá nos encargamos de cerrar contratos, de hacer acuerdos entre Confama y las empresas que pueden ser entidades públicas, ¿cierto? O empresas privadas. Entonces, acá yo tengo algunos casos de éxito de regiones. Acá yo quiero aclarar que yo estoy en el equipo de regiones o en el área de regiones, de las regiones de Antioquia, ¿cierto? Y estos son algunos de los casos de éxito de esos contratos o licitaciones que pues hemos hecho a lo largo de todos estos años. Entonces, en el área de licitaciones y contratos de regiones, ¿qué hacemos? Gestionamos integralmente las contrataciones con entidades públicas y empresas. Cuando yo digo integralmente, ¿a qué me refiero? Es primero que tenemos una labor comercial en la identificación de oportunidades de contrato. Esas oportunidades pueden ser encontradas, bien sea desde el relacionamiento directo con las entidades públicas y las empresas o a través de plataformas como el SECOP. El SECOP es una plataforma transaccional del Estado colombiano. También existen otras plataformas de empresas privadas donde nosotros encontramos que ellos publican una oportunidad de negocio y nosotros hacemos ese análisis de viabilidad sobre si nos presentamos o si no nos presentamos. Entonces aquí eso decanta pues en la presentación de propuestas, programas y proyectos, lideramos el proceso de contratación y legalización y velamos por la correcta ejecución de un contrato. Es decir, el área de licitaciones y contratos está de Confama en las regiones, está de principio a fin en lo que es un acuerdo comercial con una entidad. Y ¿cómo se hace eso? En dos fases. Una fase que es precontractual y otra que es contractual. La fase precontractual se refiere más a las fases de negociación, todo lo que está antes de que firmemos un contrato y empiece la ejecución del contrato. Y aquí, en esa fase precontractual, es donde la herramienta Lizibot está para apoyar esa lectura de pliegos de condiciones. Ya les voy a explicar un poco más de esa fase precontractual. Entonces, nosotros en el área identificamos oportunidades de licitación, como ya les dije, en las plataformas transaccionales, que la más usada es el SECOP, ¿cierto? Entonces, identificamos una oportunidad de licitación o una oportunidad de negocio, por decirlo, pues como en otras palabras. Y cuando encontramos esa oportunidad, tenemos que entrar a hacer un análisis de viabilidad, ¿cierto? Es decir, nos vamos a meter de lleno en construir una propuesta, en empezar a activar proveedores, empezar a activar contenidos al interior de Confama, venga salud, a ver si podemos presentarnos a esta licitación, venga educación, venga hábitat, venga empleo, emprendimiento, tenemos esta oportunidad, presentémonos. Entonces, ahí es cuando entra Lizibot, ¿cierto? En esta fase, en la revisión de pliegos de condiciones.
¿Cómo así? Nosotros, cuando encontramos una oportunidad de licitación, pues aparecen un montón de pliegos, es decir, unos documentos que tenemos que entrar a leer. Los pliegos son las condiciones técnicas, financieras y administrativas de una oportunidad de negocio. Nosotros tenemos que entrar, leerlos, ¿cierto? Tener mucha claridad de qué es lo que nos están exigiendo para decir, ¿vamos a presentarnos o no? Entonces, Lizibot funciona como una herramienta en la cual tú ingresas esos documentos de licitación, esos pliegos de condiciones y te saca un reporte. ¿Cierto? Te saca un reporte con unas preguntas que nosotros previamente configuramos, que nosotros dijimos, estas son las preguntas más importantes que nosotros nos hacemos cuando estamos leyendo un pliego de condiciones. Entonces necesitamos que nos salga un resumen o un reporte de esas, referido a esas preguntas, ¿cierto? Entonces ahí es donde está el análisis de viabilidad y decidimos si presentamos o no la propuesta. Por acá les queremos presentar un video que nos muestra cómo funciona la herramienta. No sé si están como escuchando el audio. No, Luisa, no se escucha, pero dale que si quieres tú ahí nos puedes ir contando. Ok. Bueno, igual ahí pues también ustedes pueden ir leyendo el texto. Entonces, como les decía, se cargan los documentos en una carpeta compartida, ¿cierto? Se cargan los documentos en PDF. Este es el paso 2, donde la herramienta Lizibot procesa la información, ¿cierto? Y los usuarios, o sea, nosotros recibimos un reporte, ¿cierto? Recibimos un reporte donde informa, pues, donde nos salen esas preguntas claves que ya les decía. Se envía el reporte al correo electrónico. Ahí se ve cómo llegó el reporte, ¿cierto? Reporte quiere decir un resumen con esas preguntas previamente elaboradas y que la herramienta tiene y que se pueden cambiar. Esas preguntas son susceptibles de modificarse y de editarse porque sabemos que las cosas no son estáticas y que todo puede ir cambiando. Y el asistente virtual se refiere a un chat. Hay un chat en donde yo puedo conversar con el documento como preguntándole los temas que yo quiera saber a profundidad, ¿cierto? Entonces ahí nos están mostrando el chat. Es importante mencionar que estas preguntas las haces en lenguaje natural. O sea, no tenés que llevar como cierta estructura como tradicionalmente conocíamos los bots o los chats, pues, ¿cierto? Ok, Sí, también, listo. perdón, Ay, también para complementar, Luisa, me parece súper interesante para los que estén escuchando. Primero, para el que no haya tenido la suerte de tener que leer RFPs o pliegos, realmente poder estar conversando con un pliego, y bueno, ya de entrada es bastante más sano, ¿no? Ahora, al margen de que sea más sano o menos sano, lo interesante de todo esto es el concepto de agente, ¿no? Como decía ahí el video hace un rato, el hecho de poder ahorrar 2 o 3 horas de tiempo a un ser humano para que ese ser humano se pueda concentrar en el valor agregado y no tanto en la parte operativa, es genial. Y un último comentario, y lo asocio a algo que venimos charlando en otros espacios, es
un bot, en este caso, el bot, perdón, es algo accesorio, es algo importante, obviamente, porque permite complementar las preguntas y el informe o el reporte que se genera automáticamente. Pero lo interesante acá es como la primera etapa de procesamiento no es un bot. Es decir, un bot es algo interesante y demás, pero no deja de ser una interfaz conversacional, que en este caso es accesoria para poder entrar más en detalles si hiciera falta. Pero el core de todo esto, por decir una forma, es en el procesamiento automático, es en la interpretación automática de ese pliego, obviamente previamente definidas las preguntas o ese contexto que lo hace específico a la necesidad, pero justamente el core en este caso es eso, es decir, ya no estamos corriendo de que el centro del universo sea la conversación, sino justamente en el procesamiento automático de esos documentos. Y eso es importante porque justamente da pie a una segunda generación de aplicaciones basadas en AI generativas que son mucho más específicas, es decir, son específicas para el caso de aplicación, en este caso esto, interpretar y procesar los pliegos según el entendimiento que vos definís en última instancia. Ujú. Bueno, y entonces acá para terminar, pues tenemos como ya les he mencionado, un reporte y un chatbot donde encontramos que estos pueden ser los beneficios que se recibiría en caso pues en el caso del uso de este reporte. Entonces, tenemos disminuir los tiempos en el estudio de viabilidad, ¿cierto? Pues porque sale un resumen, puedo encontrar como los temas más importantes, ¿cierto? Como preguntas fijas que me va a permitir decidir si sigo o si continúo en esa licitación o si no, ¿cierto? Obviamente acá el factor humano es totalmente necesario. La persona simplemente va a leer unas preguntas, pero claramente va a tener que volver al documento, verificarlo, volver a revisar si de pronto hay unos términos y condiciones por allá en un asterisco pequeñito, ¿cierto? O sea, esto habla de que me disminuye los tiempos es en el estudio de viabilidad, pero no significa que yo no me vaya a tener que leer el documento, ¿cierto? No es así. Esto es una herramienta o un apoyo para los temas más importantes. Entonces, esto puede aumentar la posibilidad de presentarnos a licitaciones, pues porque es más rápida ese estudio de viabilidad. El chat permite tener respuestas rápidas para disminuir tiempos en estructuración. También puede ser un punto de partida para la estandarización de presentarnos a licitaciones con las preguntas que ya les comentábamos que están predefinidas y pues la herramienta impacta directamente el equipo de trabajo pues porque es una herramienta para las personas que estamos allí. Bueno, acá termina mi presentación. No sé, entonces, pues si hay como alguna pregunta para mí, si quieren que ahonde en algún otro punto o si ya continuamos es Datalytics de ahí. Y ahí, Súper. ahí Guillermo preguntaba si esto está entrenado con entrenamiento previo a la herramienta con prompting o algo por el estilo. Ahora, justamente con esta pregunta podemos aprovechar para dar pie a Andrés Felipe y a José Arturo para entender un poco cómo se desarrolló todo esto y cómo es el detrás de escena, es decir, cómo funciona todo esto, ¿no? De acuerdo, entonces si quieren les voy a compartir acá un momento y con Andrés les vamos contando un poco los objetivos, cómo avanzamos en el desarrollo, ¿cierto? Que fuimos utilizando, cuál fue la construcción y creo que algo que también es muy interesante y que bueno, ahorita probablemente también lo miramos otra vez un poco con Luisa es, estas soluciones son útiles, funcionan y se construyen bien en la medida en la que hay una alineación del equipo que va a utilizar la solución y de la solución que se construye, ¿cierto? Entonces, mucho del ejercicio era interpretar, entender qué estaban buscando desde el área de licitaciones y cómo podíamos traducir eso que estaban buscando en un lenguaje técnico y a los modelos, digamos, que construimos, ¿cierto? O a la solución que construimos. Entonces, les voy a empezar a presentar. Ahí cuentan, porfa, si están viendo. Creo que en este momento sí. Ahí está viendo José. Sí, ya veo. Listo. Listo. Bueno, Bueno, te robo la palabra, Andrés. José. Sí.
agarrar un momento la palabra ahí. Con todo ese contexto que nos está dando ahorita Luisa, digamos que ahora, como bien lo mencionó José, vamos a entrar un poquito más al detalle desde la parte técnica de ese cómo lo hicimos, pero antes de entrar como a esa parte esquemática con que arquitectura, que el modelado y todo el cuento, queríamos como traer a colación una frase que digamos, se ha puesto como un poquito de moda con este tema de los asistentes, ya que vemos copilots por todos lados, y es: el futuro será asistido. Pero cuando nos ponemos de pronto a pensar un poco y nos detenemos a analizarlo, uno puede decir, pues sí, el futuro será asistido, pero no es solamente el futuro, el presente, el hoy ya es asistido. Hoy ya tenemos cosas que nos ayudan a buscar eso que mencionaba ahorita José, y que lo veíamos en el video con Luisa, es ahorrarnos tiempos en cosas que de pronto no son de tanto valor y nos permita pues concentrarnos en esas acciones más estratégicas. En ese orden de ideas, tenemos como esa imagen ahí, es como interesante, y es: en algún tiempo en el siglo XX, los profesores de matemáticas protestaban en contra del uso de la calculadora. Hoy en día, pues nosotros decir que no vamos a utilizar la calculadora para algo, pues como que no tiene mucha cabida. Yo creo que a cualquiera de nosotros nos dicen una multiplicación de dos números de 2 dígitos y entramos pues en crisis. Tenemos que sacar por lo mínimo un papelito para tratar de sacarlo, y eso que nos cuesta. Entonces, no, el futuro no será asistido, el presente ya es asistido, y lo que vienen a hacer estas herramientas como GPT y lo que estamos hablando ahora es a evolucionar esa asistencia. Entonces, si quieres, dale por favor. En ese contexto de esa asistencia, traemos como un poquito este esquema que lo vamos a tratar de contar un poquito desde este ámbito de lo legal, pero fácilmente se puede extender a muchos otros escenarios o contextos. Y es: primero, pues tenemos una pregunta, una inquietud, una duda, como veíamos en el video, algo que desde el equipo de Luisa quisieran saber inicialmente. ¿Cuál es el objeto del contrato? ¿Cuál es el valor del contrato? ¿Cuál es la experiencia que piden para el que está licitando? Porque son cuestionamientos que nos podrían dirimir entre si nos presentamos o si continuamos o no con la licitación. Entonces, todo arranca con eso, una duda. ¿En qué? En lenguaje natural. Cuando yo tengo esa inquietud, paso a, si me paro desde el punto de vista humano, a lo que hoy en día hacemos es: ¿qué tenemos que ir a hacer? A buscar en todo ese pliego, todos esos documentos, esos pliegos que ahorita nos mostraba Luisa, que una licitación puede tener un documento, 2, 3, N documentos, y lo que al analista o a alguien del equipo de Luisa le tocaría hacer es ir a buscar en esa información cómo darle respuesta a esa pregunta. Cuando ya llevamos esto al contexto del asistente o de esta asistencia, se vuelve un contexto relevante. O sea, ese contexto relevante es esos documentos que son los que a mí me permiten responder esa pregunta. Andrés, sabes que eso que mencionas es muy, muy interesante, porque yo a veces vemos que tal vez esa es una de las capacidades que se subestiman de esta clase de tecnologías, ¿cierto? Y es que tal vez muchas veces el esfuerzo en tiempo no está en la comprensión, sino incluso en la búsqueda inicial de dónde está lo relevante que tengo que comprender, ¿cierto? Entonces, muchas veces, incluso solamente con ya decirte, esta es la información relevante, profundiza ahí, ya estás haciendo pues estás disminuyendo tiempos, estás optimizando la capacidad de la atención que deberías prestar sobre las partes importantes. Entonces, queríamos también partir incluso de acá y quería no dejarlo pasar, porque este es un objetivo bajo, veloz, por decirlo de alguna forma, pero que creo que agrega un valor inmenso, ¿cierto? Y es: tal vez no te doy la respuesta final, pero que ya te entregue el contexto relevante, creo que es muy, muy importante. De acuerdo, y por eso volvemos a la imagen anterior. Es una asistencia, o sea, que también es muy importante decirlo. Los asistentes, pues la calculadora no vino a quitarle el trabajo a los profesores de matemáticas, no, para nada. Ni a nosotros pues nos quita nuestros trabajos. Simplemente nos ayuda a sacar una cifra más rápida, y lo importante es qué hacemos nosotros con esa cifra. Entonces creo que totalmente de acuerdo. O sea, todo esto confluye en cómo, como seres humanos, con nuestra capacidad de raciocinio, nos enfocamos en lo relevante. Continuando con este esquema, como para no quedarnos acá, simplemente con ese contexto relevante, vamos y buscamos que queremos obtener una síntesis de algo que nos dé un acercamiento a esa información, donde
podamos a esa pregunta que nos planteamos tener como la respuesta final. Entonces, con ese contexto, todos esos documentos, esa base de conocimiento, tratamos de sintetizar la información que nos va a permitir obtener una respuesta para finalmente, así como lo preguntamos en lenguaje natural, obtener una respuesta en lenguaje natural. En este caso, siguiendo con el ejemplo, ¿cuál es el objeto del contrato? El objeto del contrato es, no sé, prestar los servicios para el mantenimiento de unas instalaciones, por decir cualquier cosa. Entonces, así como lo pregunto, así espero una respuesta sencilla y clara. Dale, por favor. Y aquí, como para ponerlo un poco explícito, también un poco de esa parte técnica que mencionábamos era no desconocer ese por detrás de lo que venimos comentando, y es, veíamos en el video que una licitación puede tener muchos documentos. ¿Cuánto tiempo no me implica a mí esa revisión de esos documentos? El primer punto en ese sentido es, tenemos múltiples formatos de licitaciones. Cuando hablamos de múltiples formatos no hay en Colombia, por así decirlo, en ningún lado, creo yo, un formato estándar de cómo una licitación se debe presentar, ¿no? Confamap hace licitaciones, presenta licitaciones y se presenta licitaciones. Cada empresa hace licitaciones de acuerdo a sus necesidades. Entonces, se vuelve complejo cómo ir a interpretar esa diversidad de cómo yo muestro o le entrego a mis proveedores esas licitaciones. Eso por un lado. Y por el otro, dentro de esas múltiples licitaciones, hay múltiples documentos. Entonces, tengo el documento principal y dentro del documento principal tengo el anexo 1, 2, 3, 4. Y mientras alguien va y busca todo eso, pierde todo el tiempo del mundo. Entonces, arrancamos con esa dificultad de los múltiples formatos de licitaciones. Luego pasamos a la extracción de texto, que aquí es muy importante, que si bien hoy en día la magia, o digo yo el chiste, está en lo que hace OpenAI, que nos genera información a partir del contexto, no podemos desconocer este segundo punto, y es que es importante cómo extraigo la información de esos documentos, porque si yo no tuviera la capacidad de extraer esa información, lo que sigue ahí para adelante tampoco sería capaz de realizarlo. Entonces, este punto de cómo cojo esos PDFs, Words, Excel, etcétera, etcétera, y lo convierto en una base de datos para analizarla, también es bastante crucial en este tipo de proyectos. Luego que tengo una base de datos de conocimiento, cómo extraigo la información relevante para responder a lo que quiero responder, que ahí es donde entra toda esta magia con lo que tenemos ahora estos asistentes apalancados en OpenAI. Y por último, un reporte estandarizado, que pues aquí, para nuestro efecto, nuestro caso con Lizibot, lo mencionó ahorita Luisa, es un reporte que le llega a la persona que monta la licitación, les llega un reporte en unos 15, 20 minutos al correo, respondiéndole, si es que en el contexto hay manera de responderlo, una respuesta a unas 15 o 20 preguntas cruciales para ese entendimiento de la licitación. Entonces, digamos que esquemáticamente hablando, esto es como parte del proceso, tanto desde lo funcional como desde el por detrás de todo esto que desarrollamos. Si quieres, dale ahí, José, y te doy la palabra como para que nos cuentes un poquito más de unos detalles un poquito más profundos técnicamente hablando. Sí, vamos a profundizar un poco, pero no mucho realmente. Tratar que digamos, lo crucial de esta conversación sea la aplicación, que es donde realmente está el valor, ¿cierto? Pero digamos que si hay un contexto que no podemos desconocer, y es por qué este es el momento, ¿cierto? Y por qué este es el momento, y eso tiene sentido desde el punto de vista de que hace 3 años haber hecho una solución de este estilo, en el tiempo en el que se puede hacer, bajo los costos en los que se puede hacer, habría sido probablemente muy complejo, probablemente no habría sido tan fácil, no habría sido tan exitoso ni tan preciso, y habría sido muchísimo más costoso, ¿cierto? Entonces uno se tiene que hacer la pregunta de por qué podemos hacer esta clase de soluciones al día de hoy, ¿cierto? ¿Por qué no lo podíamos hacer hace 3 o 4 años? Entonces lo primero es una explosión que creo que ha sido natural, ¿cierto? Incluso en este momento estamos todavía como esa onda explosiva que se dio hace algún par de años ya sigue creciendo, ¿cierto? Y solo se extiende y se extiende. Y es la combinación de 3 cosas, ¿cierto? La combinación de los desarrollos técnicos en unas arquitecturas de modelos, ¿cierto? Básicamente son algoritmos, objetos técnicos que combinan estructuras desde la matemática, desde la estadística, ¿cierto? Que se representan mediante código. Una combinación también con una explosión en cómputo, ¿cierto? En paralelo al desarrollo de estos métodos matemáticos, teníamos un desarrollo en cómo explotar estos métodos matemáticos mediante el desarrollo, por ejemplo, de nuevas arquitecturas de chips. Entonces, la explosión
también de las GPUs, la aparición de las CPUs, últimamente se está hablando también de la aparición de chips neurales, etc. ¿cierto? Y lo más crítico, estos dos son interesantes y son potentes y en sí mismos muy ricos, pero digamos que la base de todo lo que se puede hacer al día de hoy están los datos, ¿cierto? Y es que durante los últimos años, ¿cierto? La humanidad vivió unos momentos bastante particulares desde la aparición del Internet, y es que tuvimos un lugar donde se empezaron a recolectar cantidades de información inmensas, de dominios de aplicación inmensos, y que gracias a la combinación de estas arquitecturas, de estos métodos matemáticos que descubrimos, a las mejoras en la parte computacional, tenemos la capacidad de explotar al día de hoy, ¿cierto? Entonces, realmente es un momento muy particular, ¿cierto? Estas tres cosas coincidieron y dieron lugar a los modelos de lenguaje que son los que utilizamos para toda esta clase de soluciones, que en últimas son, por decirlo así, abstracciones sobre todo ese conocimiento colectivo que hemos estado construyendo durante muchos años y que hoy en día podemos explotar. Ahora, creo que una de las preguntas, Guille, era, o en lo que mencionabas era, ¿cómo construimos esto, cierto? ¿Cómo lo hacemos? A partir de qué forma podemos empezar a explotar estas tres cosas que de alguna manera, por decirlo así, son libres, ¿cierto? En el sentido de que son datos disponibles, las arquitecturas son artículos que publican los científicos y son disponibles, y el código y la infraestructura hoy en día es accesible. Entonces, cuando uno se enfrenta, en esa realidad uno tiene varias opciones, ¿cierto? ¿Cómo uno escoge dentro de las opciones que se tienen para construir esta clase de soluciones? Pues realmente hay 4, ¿cierto? La primera es, yo tomo los modelos, que hoy en día se están comoditizando cada vez más, pero la primera es yo tomo los modelos, parto de los modelos de lenguaje, y los utilizo un poco como los utilizamos todos cuando usamos ChatGPT, ¿cierto? Tomo un texto, tengo un prompt o una serie de instrucciones, y el modelo de lenguaje a partir de esas instrucciones y de ese contexto hace una interpretación. Si se dan cuenta, en este caso no estoy tocando ni el modelo, ni estoy haciendo alguna estrategia interesante de darle un contexto más potente, ¿cierto? A partir de una captura de datos, a partir de una interacción con otras fuentes de información. Ese es el primer mundo, que es en el que hoy en día, digamos, muchos se siguen moviendo. Hay una segunda opción, y es lo que les mencionaba. Si los datos están disponibles, si las arquitecturas son libres, si tenemos el cómputo, pues yo podría construir un modelo desde cero, ¿cierto? ¿Cuál es un poco la dificultad en construir un modelo desde cero? Que a pesar de que esto es disponible, no es costo eficiente, ¿cierto? ¿En qué sentido? Si ustedes leen por ahí, hay estimaciones que dicen que ChatGPT se pudo haber costado $63 millones entrenar, ¿cierto? Y un par de meses, digamos, corriendo día y noche. Entonces es algo que no tiene mucho sentido desde el punto de vista de la costo-eficiencia y por tanto, digamos, no es una opción que uno considere mucho. Lo otro que sigue es, ¿qué ocurre si yo tomo uno de estos modelos y lo afino? Es decir, lo redirijo un poco a un dominio de aplicación interesante que yo tenga, ¿cierto? Que es lo que llamamos afinar, un fine-tuning. Y la segunda opción que tenemos, ¿cierto? Este fine-tuning, donde no toco o no hago el modelo desde cero, sino que lo afino un poco, o las arquitecturas que hemos estado usando, que se han estado popularizando más, que es lo que conocemos como los RAGs, ¿cierto? En el fine-tuning yo tengo que tener datos de muchísima calidad y tengo que tener además o pensar además en el hecho de que estoy tocando un modelo y cuando yo tengo un modelo tengo que pensar en el ciclo de vida del modelo, ¿cierto? Es decir, hice una solución, la tengo que administrar, tengo que reentrenarla, tengo que afinarla, tengo que utilizarla para predecir, tengo que almacenarla en algún lugar, etcétera, ¿cierto? Entonces es una solución que tiene sentido, pero puede ser también muy lenta, no con tanto dinamismo y además puede ser un poco costosa. Frente a esto surgieron lo que son los RAGs, que son realmente las implementaciones que hemos estado usando y que usamos para este caso. Y un RAG en qué se basa en, piensa el modelo como un commodity, ¿cierto? Un poco lo que hemos estado hablando y lo que hemos estado viendo en esta explosión. Google tiene modelos disponibles, Azure tiene modelos disponibles, AWS tiene modelos disponibles, han surgido muchas startups proveyendo esta clase de modelos, hay muchos open source también. Entonces, si el modelo yo lo pienso como un commodity, lo que tengo que, o la estrategia que uno puede pensar alrededor de eso, desarrollar alrededor de eso es, el valor está en los datos, ¿cierto? Lo que yo tengo, que no tienen estas empresas, son los datos, son mis datos propios, los datos que yo poseo, de los que soy dueño, ¿cierto? Y son, además, los conocimientos, ¿cierto? O la forma que yo aplico, lo que entiendo o lo que deseo hacer sobre los datos que poseo. Y eso da lugar a las arquitecturas de RAG, ¿cierto? Que acá les vamos a explicar de una forma muy esquemática también. Lo que uno trata de hacer en un RAG es, yo parto de unos datos, ¿cierto? RAG, para desmenuzar un poco el acrónimo, quiere decir una búsqueda de información aumentada. Cuando ahorita Andrés lo mencionaba de
yo lo que hago es recuperar el contexto. Realmente el corazón del RAC es esa idea de yo recuperar el contexto, ¿cierto? Como les decía, muchas veces es más valioso el yo dirigirme a la información que me interesa, tal vez incluso más que la respuesta final detallada, sino solo dirigirme a la información relevante ya es valiosísimo, ¿cierto? Todos los que usan Internet se dan cuenta de que el esfuerzo muchas veces es saber qué es lo relevante de todos los resultados de búsqueda que tengo. Entonces, la estrategia del RAC se basa en eso. El corazón es, yo cómo creo algo que me permita recuperar muy bien el contexto importante para responder lo que me interesa. Y eso se basa en dos fases. Yo voy a explicar, digamos, un poco la primera fase, que es una fase apalancada en lo que les mencionaba, que es lo crítico el día de hoy, y es los datos, ¿cierto? Entonces, en esta fase lo que tratamos de hacer es tomar los datos que tenemos, en este caso licitaciones, y procesarlos, explotarlos, volverlos disponibles. En este caso en particular hay varios retos, ¿cierto? Y esos retos tienen que ver con el linaje y las interrelaciones entre esos datos. Yo tengo PDFs cuyos formatos son muy distintos. Entonces utilizo submodelos para explotar la información de ahí, ¿cierto? Esos PDFs son distintos no solo en el contenido y en la estructura, sino también en la organización exterior, ¿cierto? Entonces puede haber una licitación que tenga 10 anexos, que tenga un anexo que es una tabla de Excel, que tenga un anexo que es una imagen pegada, que tenga un anexo de muchas formas, ¿cierto? Y las combinaciones son muchas. Y la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿yo cómo tomo estos documentos iniciales, los transformo de una forma de tal manera que sean coherentes entre sí y de tal manera que yo luego los pueda explotar para recuperar la información relevante? Entonces, por ejemplo, si sabemos que los modelos de lenguaje entienden el lenguaje y yo tengo una tabla en alguno de los anexos, ¿cómo interpreto esa tabla como si fuera un texto, como si fuera algo que un modelo de lenguaje puede reconocer? Entonces, eso es lo que hacemos en toda esta primera fase. Tomo los documentos, les doy un orden, les doy un sentido, les doy una extracción que sea coherente y luego los llevo a objetos, que tal vez muchos han escuchado, que es lo que llamamos bases de datos vectoriales, ¿cierto? Que es que todos los modelos, sea un modelo de lenguaje, no sea un modelo de lenguaje, sea un modelo dentro del mundo de la analítica, cualquier modelo es algo que interpreta y entiende a partir de números. Entonces lo que hacemos es tomar todo ese texto y representarlo numéricamente de forma que esa representación conserve, en este caso, el sentido y la semántica del texto que representa. ¿Y por qué numéricamente? Porque buscar en números es mucho más fácil que buscar en texto, ¿cierto? Y ese es un poco el juego aquí, ¿cierto? Yo soy más eficiente cuando comparo números que cuando comparo texto. Y sobre ese objeto que creamos, con esa representación numérica de los textos, es que creamos las capas de búsqueda, que es un poco lo que yo les contaría, Andrés. No sé si hay alguna pregunta también, pero digamos que el foco es, pensemos en esa estrategia de recuperación, pensemos en esa estrategia de explotación de datos, y luego, digamos que la solución casi que se va construyendo sola. José. Sí, eso. Sí. Dale, Guillermo, qué pena. No, iba a aprovechar justamente para mencionar unas preguntas que salieron ahí en el foro. Si alguno no está viendo el foro, es arriba a la derecha, hay un botón de preguntas y respuestas. Clíquenlo porque está, bueno, ahí vamos interactuando de forma más rápida. Pero de todas formas, surgieron las dos clásicas, una respecto a lo que es información sensible, que nos la podemos guardar para el final, como tal vez para usarlo más a modo de cierre. Y por otro lado, lo que preguntaba Natalia es si la herramienta va aprendiendo, es decir, se entrena y acumula conocimiento. Sí. De hecho, esa idea de acumula conocimiento surge justamente del hecho de lo que yo estoy haciendo es representando o manteniendo los pliegos que ya he visto, ¿cierto? Es decir, en todo momento, por ejemplo, esta es una fase posterior que en algún momento pensábamos era, si yo tengo para una misma empresa 5 o 6 licitaciones distintas, tal vez empiece a aparecer ahí, o sobre esas licitaciones que se van generando de la misma empresa, empiecen a aparecer regularidades, ¿cierto? Y esas regularidades me vuelven tal vez más eficiente en cómo interpreto ciertas cosas de licitaciones vinculadas a una empresa, ¿cierto? Entonces, digamos que si hay una estrategia de pensar todas las licitaciones como una base de conocimiento unificada, ¿cierto? Si bien tenemos que tener cuidado, si bien hacemos el ejercicio, por ejemplo, de los informes de forma aislada, sí estamos recolectando toda la información de forma de que sea un conocimiento como unificado y de forma de que luego yo pueda empezar a pensar incluso en esos cruces, ¿cierto? Quiero entender una licitación de una empresa en relación a una licitación de otra empresa y empezar a ver cómo esas comparaciones. José, eso que acabas de aclarar, como ese comparativo entre los reportes de una empresa y otra, por ejemplo, entre la misma empresa año 2021, 2022, 2023,
Eso se puede hacer ya en este momento con la herramienta, Sí, como hacer el comparativo. sí, porque tú tienes el acceso a toda la información unificada, ¿cierto? Entonces, si tú comparas lo que tienes de dos empresas distintas, ¿cierto? Vas a ver lo mismo. Si tienes los informes distintos de dos empresas, también puedes empezar a ver esas diferencias, ¿cierto? Que cuando se construyen estas soluciones, la idea justamente es esa, no pensar yo como que hago algo aislado, sino que voy recolectando toda la información que me llega y más adelante explotar toda esa información que tengo acumulada de formas más creativas. ¿Cierto? Ahí ya empieza uno también a jugar, ¿cierto? De, quiero entender para la misma empresa cómo cambiaron los objetivos contractuales o los objetivos de dos licitaciones en el tiempo. Entonces, toda esa información se va acumulando para que después se pueda explotar. Eso. Ok. Entonces ahí también Natalia hace una pregunta y es, ¿cuál es la evolución de la herramienta y qué se viene luego? Esa respuesta que nos acabas de dar está como muy en línea con esta pregunta que nos están haciendo, ¿cierto? ¿Y qué otra evolución podría tener la herramienta? Por ejemplo, hay algo que yo creo que también es interesante y es, si tú tienes, bueno, cuando trabajamos con el equipo, algo que nos parecía muy, muy particular durante el desarrollo, que lo voy a hacer un poco más adelante, pero lo voy a ir adelantando, era, ustedes desde legales tienen un idioma, ¿cierto? O desde la parte jurídica ustedes tienen un idioma. Mucho del ejercicio que nosotros teníamos que hacer era sentarnos y tratar de definir de la mejor forma posible ese idioma del que ustedes están hablando, qué quiere decir para nosotros y qué quiere decir para los modelos, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera. Entonces, una evolución que yo también veo es cómo empezamos a automatizar también de alguna manera esa forma en la que ustedes hablan para que los modelos sean más eficientes entendiendo eso a lo que se refiere, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay sutilezas en lo que tú mencionabas de los anexos o en lo que mencionabas cuando estás haciendo una pregunta y de cómo van variando y cómo van evolucionando. Entonces, ¿qué ocurre si yo puedo empezar a entender y a extraer de lo que ustedes preguntan qué es lo que les importa? ¿Cierto? Por ejemplo, yo sé que a través del chat o a través del informe siempre preguntan adicionalmente estas 5 o 6 cosas. Entonces, yo ya sé que además una cosa que les interesa desde el proceso de licitaciones, que tal vez no han hecho explícito, es esto. Entonces, estoy entendiendo qué buscan ustedes y si el equipo de legales por qué se preocupa cuando ve la licitación. Entonces, esa es otra evolución también posible que yo veo y es no solamente de ustedes a la solución, sino de la solución a ustedes, qué les puede decir de ustedes cómo se comportan o cómo la usan, ¿cierto? Por ejemplo, tienen lo de los informes, pero es que luego veo que en el chat sirve para preguntar por estos 3 temas. ¿Eso qué quiere decir? Que tal vez estos 3 temas son críticos para Confama, que una variación en cómo Confama se aproxima a su objetivo misional, eso cómo reconfigura entonces la información que estamos produciendo. Excelente, gracias. O sea, ahí meto la cuchara entonces para terminar como con esta gráfica y creo que ahorita vamos a pasar a unas preguntas que también son bastante interesantes como parte de esos retos. Y antes de que se me pase, creo que ahorita ahí en el chat lo estaban mencionando, una parte de una de las, bueno, la respuesta la vamos a dar en parte a algo que no hemos mencionado y es cómo hicimos todo esto. Más bien, esto no queda en algo local, no, todo esto está apalancado en una nube. También por eso es que ahí respondiendo un poquito una de las preguntas que nos hacían ahorita, ¿cómo garantizamos un poco esa privacidad de nuestra información? Es porque estamos parados nosotros, en este caso Confama como organización está parada en una nube y al estar parada en una nube utilizamos una instancia propia para conectarnos a un servicio de OpenAI. Con eso garantizamos que toda la interacción que nosotros tengamos sea exclusivamente nuestra. Y todo eso que nosotros consultemos, queramos saber, quede para nosotros y no salga público, que es una de las inquietudes o parte de las inquietudes que vi que tenían por ahí algunos usuarios. Pero no habíamos tenido la posibilidad de mencionarlo, que todo esto está en la nube y parte de eso es lo que nos permite, nos garantiza solventar o subsanar esos dolores que a veces dice, ve, mi formación entonces que todo el mundo la va a poder utilizar. Si ahí lo usan en las instancias, pues que todos los le damos las normales, pues sí, a eso se tiene uno. Cuando las cosas son gratis, pues la información es uno. Pero cuando ya estamos pagando por un servicio, garantizamos que
esa información sea nuestra. Eso hay como un pequeño paréntesis porque me pareció pues interesante esas preguntas. Y para terminar como con esta diapositiva, vos mencionaste muy bien toda la parte de abajo, que digo yo es el back, una parte de atrás, como esa parte compleja de coger esas fuentes de información y terminar una base de datos vectorial. Y ya la parte de arriba combina un poco lo que es el front, también es una partita del back, pero tal vez lo más fuerte está abajo, donde el front tenemos un usuario, que es lo primero que estamos viendo allá, que interactúa con un servicio. Para nuestro caso, el del EasyBot, lo hicimos en Teams, porque es una herramienta de uso interno para Confama. Entonces interactúa en Teams, donde hace la pregunta. Ahí nosotros en esa interacción también tenemos la posibilidad, como ven, hay un simbolito arriba como filtrar, porque hay preguntas pues que tal vez no se vayan a poder responder o no se responden pues por la naturaleza de la información. Entonces nosotros también filtramos un poco eso para decir, ve, con el contexto que tengo, esto no se puede responder. Eso es así de sencillo. Luego de esa pregunta, a ver, todos preguntamos de manera distinta, ¿cierto? Así como hay múltiples formatos, hay múltiples preguntas. Entonces, ¿cómo esa pregunta que hacemos cada uno de nosotros la refinamos? Le ponemos un prompting al asunto con un contexto también para que esa pregunta refinada más un prompt donde me dé un contexto claro de lo que yo quiero consultar y como a veces decimos nosotros la expertise que va a tener el asistente, podamos responder. Por eso es que ahí arriba de con esto te podré responder, ¿sí? Porque ya tenés una pregunta refinada, ajustándote al contexto que vas a tener y le vas a dar un prompting para que acotes un poquito la base de conocimiento y la información que vas a poder tener para esa respuesta. Ya como con todo ese conglomerado de información y acotamos esa base, entran los modelos, los LLM, perdón, para generar esa respuesta finalmente, que es la que le va a llegar a nuestro usuario otra vez a través de Teams. Y vuelve y juega, si yo acoto desde la pregunta como la hago el filtro, desde la respuesta también, ahí es donde hago el filtro para pues dar una respuesta adecuada. Si hay preguntas que no se pueden responder, pues tengo que darle como la respuesta al usuario adecuada, decir, ve, la verdad es que con el contexto que poseo, no soy capaz de respondértela porque no tengo pues una base infinita de conocimiento, entonces pues también darle esa claridad. Y hay algo importante que no se nos escapara acá, es como un feedback. O sea, también parte de lo que preguntan ahorita, el modelo se reentrena, ¿sí? También es muy importante en la medida que tengamos un feedback de la respuesta, y esto aplica no solamente para este tipo de modelos, para cualquier tipo de modelo, los clásicos de Machine Learning, en la medida donde tengamos un feedback de los usuarios, donde identifiquemos si eso que estamos generando es adecuado o no, podemos ir a reentrenar el modelo y generar pues como unos resultados como más acertados o más adecuados. Entonces, ahí como para cerrar como toda esta parte de los modelos RAG, está esa parte, le digo yo, un poquito del front. Listo. Aquí simplemente queríamos como traducir, ¿cierto? Esos pasos que ustedes están viendo allá de una forma esquemática, acá simplemente los aterrizamos como una arquitectura concreta, ¿cierto? Son componentes concretos dentro de una nube, como les mencionaba Andrés Toro, en este caso Azure. Algo que también es interesante aquí es pensar más allá de los componentes core del procesamiento, ¿cierto? De los servicios que usamos, de los modelos privados que consumimos directamente a través de la nube, en instancias privadas, ¿cierto? Con obviamente todas las capas de seguridad y acceso. Algo que veíamos que a veces se pasa un poco por alto, pero que es muy importante, es cómo logramos que los equipos utilicen componentes en los que se sienten cómodos en el día a día y por tanto no romper esa dinámica de trabajo que muchas veces ya tienen, ¿cierto? Entonces, tenemos el corazón de la arquitectura, algunos servicios más técnicos de procesamiento, de transformación, de consumo de los modelos y de disponibilización, pero tenemos dos puntas. Tenemos una punta de entrada de información, que lo hicimos a través de una integración entre todo lo que es SharePoint y la nube de Azure. Esto lo hicimos mediante Power Apps. ¿Por qué razón? Porque les menciono, si el equipo de trabajo se siente cómodo o ya tiene una dinámica sobre SharePoint, ya tiene un ejercicio de administración sobre SharePoint, ya tiene un gobierno sobre SharePoint de los procesos de licitaciones, pues mantengamos eso, ¿cierto? No creemos fricciones. Y tenemos una punta final que también es lo mismo, no mantener fricciones desde cómo les permito a ellos modificar la herramienta, que en últimas es a través del ingreso de datos, a través de aumentar la información que tiene disponible,
es también cómo les minimizo el esfuerzo respecto a cómo utilizar la herramienta, a través de que nuevamente explotando aplicaciones con las que estamos cómodos. En este caso Teams y en este caso, digamos, toda la parte de reportería mediante correo electrónico, ¿cierto? Creo que es lo más interesante en este caso. Dale, Andrés. Creo que estás muteado. Perdón. Ahí para meterte la cucharada. Esta es la arquitectura, digamos, utilizada para nuestro caso, pero también es chévere e importante como comentarlo, como esto está, y lo decía Guillermo desde la introducción, esto está más reciente, ¿cierto? Entonces, las arquitecturas han venido evolucionando. Entonces, si bien esta es la arquitectura que utilizamos en nuestro caso, para otros modelos o para otros asistentes, la arquitectura puede cambiar, no sé, que pueda que ya no necesitemos, pues, cualquier bobada, que no necesitemos una Azure Function, sino que ya existe un servicio que integradamente te exponga el servicio del endpoint para consumirlo a través del bot service. Entonces, es bueno aclarar lo que es arquitectura de referencia ahora, pero como esto está tan cambiante y como lo dice, estamos con Azure, también desde la misma casa matriz nos dicen, venga, esto va evolucionando, todavía no hay nada sobre piedra, entonces es bueno pues dejar esa claridad para que no creer que este es como el único camino, no, este es un camino, hay múltiples caminos. De acuerdo. Eso yo creo que sigue siendo también parecido. Lo más crítico en esas elecciones es minimizar para el equipo que lo va a usar el esfuerzo. Porque no sé si, creo que no, es algo que hemos hablado pronto en algunos otros espacios, pero es estas soluciones, si bien son soluciones de datos, tienen una particularidad muy interesante y es que son soluciones de datos que impactan directamente los equipos finales, ¿cierto? Tal vez antes estábamos más acostumbrados a soluciones de datos que estaban un poco en el back. Entonces, tal vez yo construía un modelo y ese modelo estaba almacenado en algún lugar, lo consumían, pero los usuarios no interactuaban directamente con él. Aquí tenemos soluciones que siempre son de usuario final, por decirlo de alguna forma. Entonces, como independiente de la arquitectura técnica que utilicemos para la solución, minimizamos ese esfuerzo de uso, ese esfuerzo de consumo. Creo que es algo muy crítico para que estas cosas tengan impacto. Y sobre eso, durante el ejercicio de desarrollo, y esto ya es más abierto como para todo el equipo, esto ya no es tan técnico, era qué clase de cosas fuimos encontrando que era importante ir resolviendo, ¿cierto? Entonces, Ahí, como para que sea un poco de debate abierto, la idea es irnos preguntando y también invitados pues a todos, a todo el que quiera acompañarnos a responder como estas dudas ahí por el chat. Entonces, José, podemos arrancar y te la planteo. La primera es, pues, cómo aplicamos precisamente estos modelos del LLM en un ámbito legal de manera segura. ¿Cómo podríamos llegar a eso? y ahí yo creo que eso combina dos cosas. Combina una capa técnica, que es la que mencionamos ahorita, tengo la seguridad, tengo la infraestructura, tengo todos esos controles respecto a los desarrollos que ya sabemos hacer en nube. Tengo además un criterio importante sobre qué información estoy consumiendo, ¿cierto? Que tenemos el hecho de las licitaciones, son licitaciones públicas, son licitaciones abiertas y además se utilizan en un dominio cerrado, ¿cierto? Es el de Confama. Pero hay uno tercero que yo creo que es importante y es cuando uno piensa en aplicaciones, por ejemplo, en temas de jurídicos de esta clase de modelos, una pregunta que uno se hace mucho y la conecto un poco con la segunda es, yo tengo que construir soluciones que no reinterpreten temas legales. ¿Por qué razón? Porque reinterpretar cuando estamos hablando de cuestiones muy precisas puede conducir al error, ¿cierto? Es algo que tratamos de hacer también durante toda la solución. Los modelos de lenguaje son generativos, ¿cierto? Eso tiene muchas ventajas y algunas desventajas, pero si bien los modelos son generativos, acá tratamos de hacerlo lo menos generativos posibles, por decirlo de alguna manera. ¿Esto a qué se refiere? A que busco, recupero la información y garantizo que cuando yo le entrego al equipo una información desde lo que encontré, esa información sea lo más precisa, cercana, idéntica, incluso a cómo aparece originalmente en la fuente. Yo no me puedo equivocar diciendo que, que los términos de ejecución de un contrato son 3 meses y medio, cuando el contrato dice que son 3, ¿cierto? Entonces, mucho del ejercicio se hizo en afinar correctamente que esa extracción redujera al mínimo las alucinaciones, la reinterpretación y fuera seguro, digamos, en esa extracción. Eso básicamente, José, ahí. Sí, dale. Dale, Rubén. No, sabes que, Andrés, yo creo que es clave lo que menciona José, pues, y lo mencionabas vos al principio, pero también voy a tomar un poco las palabras de Luis al principio y es el tema del factor humano.
O sea, esto a la final es un asistente, o sea, me ayuda, pero el foco final no es el resultado que me entrega. El resultado lo defino yo como ser humano al preguntar, al interpretar y analizar esa optimización y ese valor en tiempo que me generó. Eso por un lado. Por otro, muy chévere que también, pues, todos los que nos estén viendo, lo interpreten de una manera no solo desde la seguridad de los datos, de si qué nube, si es que me van a copiar, porque digamos que en este caso particularmente las licitaciones públicas como licitación es información abierta. Entonces digamos que ahí, digamos que ese pilar de seguridad no sería tan relevante, pero sí desde la interpretación y desde que el modelo como tal, José lo mencionabas, no me genere más de la cuenta, porque para eso es que están diseñados, para encontrar la mejor respuesta, la mejor siguiente palabra a un contexto que le damos a través de un prompt. Entonces creo que como para cerrar esa primera viñeta, es clave que veamos el ámbito completo, no solo desde lo técnico, sino también desde ese factor humano. Sí. Y ahí, ya que lo mencionas, algo que yo pues, hablaba con Andrés, que es que Andrés es muy interesante, compadre, porque es un puente muy entre el negocio y la parte técnica. Y una inquietud que uno siempre tiene es cómo yo logro que haya adopción de esta clase de tecnología dentro de los equipos. Entonces, no sé, Andrés, ahí si nos contas, y sobre todo dentro de los equipos de negocio, y bueno, con otro ejercicio también que es muy interesante, y es esa alineación de expectativas, ¿cierto? Cómo comunico la tecnología, cómo logro que el equipo participe. Bastante. De acuerdo, no, yo creo que aquí algo pues súper bacano y es, digamos que muy bien lo dijiste, nosotros y arrancamos con eso, nosotros, pues yo represento un equipo, en este caso de tecnología, muchas veces a tecnología se le ve como el que vaya y haga, ¿cierto? Pero tecnología, nosotros no tenemos a veces el contexto completo, no es nuestro día a día al ser alguien o personas de un equipo transversal, nos quedamos en la transversalidad y no profundizamos. Entonces, es complejo a veces ir y lograr pues como primero estar como en esa profundidad y que la solución pues llegue a lo que se espera. Y pues segundo, que uno a veces haga algo y como eso no es lo que se espera, el equipo no lo adopte, ¿cierto? Entonces, ahí ese factor es fundamental. Digamos que nosotros acá en tecnología, en Confama, venimos como en ese tránsito también y es, venga, tecnología, hay que trabajar en llave o de la mano con los equipos de negocio desde la misma concepción del proyecto, durante y el después del proyecto. ¿Cómo así? Los proyectos acá ya no nacen porque sí, o sea, deben de tener una valoración previa o una estimación para decir, venga, este proyecto pues, primero va a ser viable, no es viable, qué esperamos que retorne, etcétera, etcétera. Cuando pasamos a esa primera capa de como esa fase de la viabilidad, en el desarrollo ya del proyecto que dijimos, listo, manos a la obra, el negocio es partícipe, o sea, el negocio no es como que nos diga, listo, ya, esto es lo que queremos, nos vemos en mes y medio, 2 meses y nos cuentan cómo les va. No, el negocio es partícipe durante esa ejecución del proyecto para que acá trabajamos bajo una metodología que es la Scrum, en esas entregas tempranas, el negocio vaya viendo qué va pasando, cómo vamos haciendo y así estemos como en esa tónica o involucrados todo el tiempo. Y pues finalmente y ya como están involucrados desde el desarrollo, a la final termina siendo como tan transparente lo que se va a entregar y a lo que vamos a llegar, digamos que logramos un poco de que se permee esa adopción de manera más profunda. Eso por el lado de la adopción. Pero tu pregunta, José, tenía como 2 componentes. Uno, la adopción, pero lo otro es cómo conservamos esa responsabilidad en nuestra tecnología. Y ahí es donde vuelve e insiste o vuelve y entra en juego que esto es un asistente. Esto no nos va a quitar a nosotros como seres humanos la responsabilidad de ser los que toman la decisión. Entonces, por ejemplo, para el equipo de Luisa, ¿cómo me ahorro esas 2, 3 horas y paso a 10 minutos para entender aspectos claves? Pero no es como que, listo, este asistente ya me dijo esto, ya con esto me puedo ir. No, ¿cómo con esa información empiezo ahora sí a hacer las labores más complejas que requieran un mayor raciocinio por nuestra parte como seres humanos y podamos tomar las decisiones adecuadas, ¿cierto? Entonces, adopción, creo que nos ha funcionado muy bien, es involucrar negocios desde el principio hasta el final. Y pues yo creo que ahí sí ya es un llamado a los negocios en la parte de la responsabilidad de, uno, no tener miedo
para creer que nos va a quitar el trabajo como de pronto le pasaba a los profesores de matemáticas con la calculadora. Y dos, tampoco irnos al otro extremo de le voy a dejar toda la responsabilidad a ellos y pues ya no voy a trabajar, pues si lo quiero llevar a ese extremo, no. Es una parte de responsabilidad de usar adecuadamente esa herramienta. Entonces, creería que podemos darle respuesta como por ese lado, José, a esta pregunta que es bastante interesante. Yo creo que ahí con eso podemos ir cerrando, no sé, yo creo que en este punto de lo que hemos conversado, de lo que estaba escuchando ahorita que hablamos con Luisa, que hemos visto esta parte también técnica, creo que hay como dos ideas que son muy importantes aquí. La primera es esta idea de este presente asistido, ¿cierto? Pero es un presente asistido con responsabilidad y con control, ¿cierto? Además, donde lo que tratamos de hacer es disminuir el esfuerzo en actividades de poco valor y centrar en esas actividades de más valor donde la tecnología, digamos, va a tener, o digamos, donde la tecnología no tiene la capacidad a nivel creativo, a nivel de innovación, a nivel de ver nuevas oportunidades que tenemos los seres humanos, que es donde deberíamos focar los esfuerzos a partir de estas herramientas. Y lo segundo es que estas herramientas se tienen que pensar desde el caso de uso concreto, ¿cierto? Desde generar valor y generar valor pensado en un objetivo que ya tenemos como equipo o que ya buscamos como equipo, ¿cierto? Entonces, no sé si hay como más preguntas, si Luisa también dentro de la experiencia como de desarrollo, algo que nos quiera como agregar, o ya podemos ir cerrando, no sé si hay más dudas. No, yo ya, o sea, todo fue dicho. Sí. Perdón, José, Sí, yo aprovecho justo pasar una pregunta, un tal anónimo, que menciona que parece ser que lo más valioso del proyecto es lograr realizar el OCR de los documentos, puesto que la herramienta no genera información nueva, solo toma la misma de los documentos. Hago una aclaración y después les paso el detalle de la respuesta. La aclaración es, no estamos haciendo OCR de nada, para nada. De hecho, cuando José mencionaba el tema de que le pedimos que no genere nueva información, está asociada a controlar las alucinaciones por el contexto de aplicación de esta solución en particular. Si bien las licitaciones son públicas, las licitaciones, si las interpretamos mal, como decía José, no es lo mismo decir que este proyecto dura 3 meses y medio o que dura 3 meses. Ahí es donde no queremos que sea creativa la respuesta o mal interpretada. Ahora, no significa que no esté generando nueva información. Si te parece, les paso el pie con esto como para que podamos desarrollar sobre eso, para asegurarnos que todos entiendan el aporte de la solución, que definitivamente no es hacer OCR, eso está resuelto hace Sí. más de 30 años. Sí, no, digamos que sí, el OCR podría ser un complemento en casos muy específicos, pero acá no necesitamos OCR porque por suerte el formato de las licitaciones permite la extracción del texto de una forma más o menos controlada. Lo que hacemos es tomar el texto, ¿cierto? Y sí lo transformamos, sí lo tenemos que enriquecer. ¿Por qué? Porque tengo que aislarlo, darle trazabilidad, conectarlo, un poco lo que les mencionaba ahorita. Si yo tengo una licitación que tiene 5 documentos distintos, ¿yo cómo hago para que eso se entienda como un contexto unificado? Entonces, todo ese proceso de transformación del texto es donde está la riqueza, digamos, de los contextos que creo que luego utiliza la tecnología para responder, ¿cierto? Entonces, digamos que si hacemos unas transformaciones, pero hacemos unas transformaciones que sean representaciones para buscar y recuperar el contexto adecuado que luego utilizamos para responder de la forma más precisa posible. No sé si en ese sentido queda como claro. Sí, agrego a eso también el hecho que lo que estamos buscando de alguna forma es interpretar y sintetizar aspectos claves de una licitación. Como saben, un pliego de una licitación pueden ser cientos de hojas, y cuando un humano, cuando nosotros la interpretamos, en realidad lo que estamos buscando es primero interpretarla, entenderla, sintetizarla y buscar aspectos claves. La fecha de inicio, lo que hay que hacer, el cómo hay que hacerlo, el marco legal y bueno, todos los etcétera del caso. Lo que estamos buscando justamente en este caso es asistir a las personas en ese proceso. Y eso es donde justamente, ese es el valor de esta herramienta. Asistir en ese proceso de lectura e interpretación. Que no significa que no va a haber que hacerlo, pero va a haber que hacerlo de forma asistida, lo cual justamente va a hacer que en vez de demorarse 3 horas o el tiempo que demore, sea mucho menor o sea mucho más específico. Entonces, de nuevo, no estamos automatizando una tarea, lo que estamos haciendo es asistiendo a una persona. Así es. Yo quiero también como para, pues primero que todo, este webinar ha sido, creo que vamos rompiendo récord, porque es uno de los más largos y asimismo, por supuesto, interesantes, pero como para ir cerrando y agradeciendo pues a todas las personas que se nos unieron. Primero que todo, a Luisa y a todo el equipo, muchas gracias
porque era lo que mencionábamos desde el inicio. O sea, la tecnología y particularmente el aprovechamiento de los datos siempre ha estado. O sea, a la final vinimos fue o estamos para hacerle la vida más fácil a esas áreas de negocio para soportar la toma de decisiones, para lograr alcanzar esos objetivos estratégicos y al final pues cumplir ese gran propósito, en este caso pues quienes mencionabas de Confama. Notas o simplemente como recapitulación, uno, centrarnos en el para qué, o sea, cuál es ese valor que estamos agregando desde áreas de negocio aprovechando los datos y particularmente acá yo tomo como dos puntos claves y es el valor en términos del tiempo y el valor en términos de la estandarización que vamos a estar logrando pues en términos futuros. Andrés, cuando mencionabas el ejemplo de la calculadora y Luisa también nos mostraba un tema de tiempo, yo creo que la pregunta es desde áreas funcionales es ¿qué vamos a hacer con ese tiempo? O sea, ese tiempo que estamos reduciendo o si hoy nos ponen a hacer una división por 3 cifras, cuando uno hacía el cuadrito y vaya, pues hágala hoy en día, la hacemos, o sea, en piloto automático la hacemos en una calculadora. Pero yo creo que la pregunta también es qué estamos haciendo con ese tiempo o qué vamos a hacer con el tiempo que estamos hoy obteniendo como valor. Dos, es muy importante qué hacemos con esas cifras. O sea, porque a la final todo termina siendo información cuantitativa y que efectivamente nos esté sirviendo para tomar decisiones que estén apalancados o apalancando pues un objetivo estratégico. Dos, en términos de seguridad, o sea, hablábamos de la nube privada, ustedes desde el punto de vista técnico la rompieron y hoy en día también es como romper ese paradigma de la seguridad solo desde lo técnico, sino también pensar en la seguridad desde la interpretación, el análisis y la decisión. La acumulación de conocimiento, José, lo mencionabas. O sea, hoy estamos hablando de bots, hoy estamos hablando de asistentes. Muchachos, en un año vamos a estar hablando de cosas diferentes. O sea, Guille también mencionó, esto es un plugin, hoy estamos hablando de bots y de asistentes, pero es cómo estamos utilizando los datos. Y más que clave, todo lo que es el armado de equipos. O sea, nosotros desde áreas de analítica, desde áreas de tecnología, a la final sí o sí necesitamos áreas de negocio. O sea, necesitamos entender el contexto, entender cómo le preguntamos, cómo nos responde y casos como el que le respondíamos a Anónimo, hay contextos como estos donde generar como tal información y que esa información sea incorrecta es recontraproducente. Entonces, como algunas ideas de cierre, no sé de pronto si Guille, Andrés o José tienen también como algún mensaje y muchísimas gracias por acompañarnos durante esta casi hora y media de pasión por los datos. Bueno, nomás a modo de cierre, entonces, gracias de nuevo a todos. Muchas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Luisa. Y de nuevo, a modo de cierre, la idea es justamente empezar a compartir casos de aplicación, porque de nuevo, vamos a ir viendo que los modelos del LLM son commodities, son herramientas que por suerte están comoditizando y con eso lo que vamos a lograr es economía de escala, la razón por la cual estas cosas van a ser cada vez más económicas, hoy por hoy realmente de todas formas son económicas, y donde más importante que todo nos vamos a poder enfocar en el valor que nos agregan. Entonces, lo que van a surgir van a ser justamente preguntas de aplicación y ojalá lo que podamos trasladar sea desde las experiencias, les podamos generar ideas, casos, como dije al principio, que sean extrapolables a sus realidades. Uno al escuchar casos lo que puede hacer es extraer ideas o inclusive extraer cosas que tal vez son de otra industria, otra problemática completamente distinta, pero tal vez son disparadores que permiten después construir algo que nos pueda asistir. Y lo interesante acá es que esto no es de nuevo una moda. Así como Confama ahora ya gana esas 2 o 3 horas en el proceso de análisis, eso ya genera una ventaja competitiva. El punto acá es, en cada caso donde nos movemos, donde estamos con estas oportunidades de optimizar esto. Porque estamos en un momento de asimetría, donde la oportunidad que yo tomo, en realidad es una ventaja competitiva hoy. Obviamente, entre unos años, cuando esto se termine de masificar, es decir, el uso de estos modelos, de estos agentes, se empieza a masificar, la ventaja pasará por otro lado. Pero en este momento, que es asimétrico en términos de conocimiento e información, realmente podemos tomar ventaja y mucha. Así que bueno, muchas gracias de nuevo a todos y nos vemos en breve para seguir charlando de otro caso. Hasta luego, gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bien, hasta luego. Nos vemos.